Estamos con José Castillo, que es economista. Gracias, José, por venir. Y Mariano Martín. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, una jornada que ha abierto, por lo menos el dólar ha superado la barrera de los 60 pesos y el riesgo país 2.260 puntos, ¿no? Mucha incertidumbre. Todavía no se sabe si fue positivo o no las declaraciones de la CUNSA en la tarde de ayer. Sí, mucha incertidumbre y la mirada puesta, hay que prestarle mucha atención al tema de los fondos comunes de inversión que tenían en algún sentido al inicio de la jornada. Concentraban mucha inquietud porque decían, bueno, se supone que son inversores institucionales, es decir, entran en esta dinámica del reperfilamiento que quiere el gobierno, es decir, quedan a la saga y quedan sujetos a los incumplimientos pautados por el gobierno, o quedan finalmente como inversores privados, porque muchas de las personas que van a esos fondos comunes de inversión son inversores privados. Hubo aclaraciones de parte de la Comisión Nacional de Valores en este último sentido que te decía, pero ya había una cierta precaución que hizo que hoy hubiera una suerte de jornada de feriado cambiario específicamente acotado de los fondos comunes de inversión, por eso había que seguirlo muy de cerca. Ahora, la CUNSA, José, lo maquilla diciendo, me refiero al anuncio de ayer, que esto se debe a una reestructuración voluntaria, sin quita de capitales, sin intereses. ¿Lo ves de esa manera o esto es un maquillaje? No, a ver, acá esto es parte de lo que llamaríamos una situación terminal. Ayer hubo 4 anuncios formalmente. En la práctica concreto, válido desde el día de hoy, hay uno solo. El único que hoy está, porque lo demás empezamos un proceso de renegociación, pongámosle el verbo reperfilamiento que se puso de moda en estos días. Pero hablemos primero de lo que empezó a pasar hoy. Hoy lo que pasó es que comenzó un default, o sea, una cesación de pagos sobre un sector de la deuda argentina, que es la deuda de corto plazo, la deuda que vence rápidamente, LETES, fundamentalmente LETES, bueno, hay algunas cositas más, LECAPS, LECER. Entonces, acá hay que ser claro, hay un default técnico de esa parte de la deuda. Esa parte de la deuda a los tenedores, como bien explicaba Mariano, formalmente institucionales. Primero aparece esta palabra. Estamos hablando de aseguradoras y bancos. Básicamente, sí. A ellos no se les va a pagar sí, de forma inmediata. Exactamente, se les va a pagar cuando le vence el bono el 15%, después se le va a pagar un 25% a los 3 meses y se le va a pagar el resto a los 6 meses. O sea, para que lo entienda bien la audiencia, lo que se le está diciendo a esos tenedores es... vos tenés un bono que vence, vos le prestaste al Estado, el Estado te tiene que devolver, le está diciendo... Andá a cobrárselo dentro de unos meses, va a haber un señor que se llama Alberto, andá y decirle a él que te los pague. Sí, para que quede claro y bien. José, el presidente patea el problema para el presidente entrante. Exactamente. Todo indica que sería Alberto Fernández, hay que esperar hasta octubre, pero le patea el problema al frente de todos. Exactamente, digamos, si lo quisiéramos decir formalmente, el próximo gobierno. Claramente, porque los plazos son esos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que entonces se ahorra un monto que esté en discusión exactamente cuánto es. En general estamos acordando que es alrededor de 11.000 millones de dólares. Digamos, algunos, los que dicen menos dicen 7.000, algunos lo estiran a 13, pero ese monto, ¿para qué? Para poder utilizarlo, la verdad, en seguir la bicicleta financiera, o sea, seguir teniendo el dólar corriéndolo desde atrás. Ahora, lo que pasó hoy es grave. ¿Por qué? Porque después de lanzar esa medida, siempre que un ministro de Economía habla, la pregunta es si al otro día cuando abren los mercados, ¿qué pasa? Los mercados abrieron, los mercados, recordemos también de nuevo para la audiencia, son los grandes especuladores que mueven el tipo de cambio, y el tipo de cambio empezó a subir. O sea, el dólar finalmente terminó un poquitito más arriba que ayer, pero no por el simple movimiento de los mercados, terminó porque otra vez... Bueno, abrió en 62. Claro, y lo lograron bajar con suba de nuevo, otra vez de la tasa del ELIX y con venta de dólar futuro. Ahí vuelvo con vos, José. Mariano, hoy el presidente estuvo en La Plata, yo lo decía en la apertura del noticiero, vuelve a responsabilizar de la situación actual al resultado de octubre, al resultado de las PASO. Si bien dijo Macri, yo soy el responsable porque soy presidente de este momento, pero sigue poniendo la mirada en lo que pasó ese domingo 11 de agosto. Bueno, un poco replica la lógica que tiene el Fondo Monetario Internacional. En eso hay que concederle que al menos en ese tramo, en ese momento, el presidente es consecuente con parte de su ideología, que es la ideología del tecnócrata, o por lo menos
Mauricio Macri es un heredero de un empresario, no es un tecnócrata, pero digamos que está formateado en ese sentido. Y recordemos, Adrián, que cuando el Fondo Monetario Internacional, en las charlas más privadas, más reservadas, lo que dice básicamente Alejandro Werner, el director del Hemisferio Occidental, es dejen de jugar con la política, dejen de la pavada esta de las primarias, de las elecciones, porque, ¿qué pasa? La tecnocracia a nivel internacional, el Fondo Monetario, los organismos multilaterales y exponentes como el presidente de la Nación y su partido político, creen que la política es una molestia, creen que la política es un escollo para los negocios. Entonces, realmente la consideración de que las primarias son las culpables de la zozobra económica, como si no tuviera nada que ver la propia responsabilidad del gobierno, la torpeza, la negligencia y la brutalidad con la que ejercen, bueno, tiene que ver también con esa formación. Hoy se supo que Eduardo Amadeo, el integrante de Cambiemos, uno de los integrantes de Cambiemos, en junio de 2018 había dicho, si no hubiéramos acudido al Fondo Monetario, hoy tendríamos un dólar de 60 pesos. Pasaron los meses y hoy tenemos un dólar de 60 pesos, José. Sí, yo, digamos, que es que el metamensaje, si no el gobierno no hubiera acudido al Fondo Monetario en mayo, y recibido el acuerdo, el primer acuerdo en el mes de junio, estaríamos en cesación de pagos. Ese sería el principio. O sea, en realidad, el fracaso estrepitoso de la política del superendeudamiento terminó en abril del año pasado, cuando dijeron queremos la plata de vuelta, y entonces bajaron las aguas y se hizo realidad de que eso era impagable. Por supuesto, después, el Fondo Monetario Internacional otorga el préstamo que, bien se dijo, es un préstamo netamente político, ¿no? Recordemos esto, si fuera por los requisitos técnicos, a la Argentina no le hubieran podido prestar más de 20.000 millones de dólares, no hubiera podido usar la plata para el fuego de capitales, o sea, hay un montón de cuestiones que se saltearon por medio de un llamado telefónico político. José, vamos a estar hablando de los 5.400 millones de dólares, si finalmente van a bajar o no. Todo indicaría que no, porque si yo te estoy diciendo a vos que lo que había acordado no va a ser de esa manera, sino voy a extender el plazo de vencimiento, no creo que ahora me bajes ese dinero que se había pactado. Pero ahora lo conversamos, vamos a repasar el corte, o por lo menos la presencia de Macri hoy en la Ciudad de La Plata, en el marco de un acto. Habló el presidente y esto decía. Que los argentinos estamos viviendo realmente a partir del resultado de las PASO un clima de preocupación y de angustia. Se ha generado una incertidumbre política con estas PASO y que han tenido lamentablemente consecuencias económicas. Me refiero a unas PASO mal diseñadas, que no son más que una encuesta que debe ser la más cara de todas, pero que han tenido la capacidad de desencadenar una crisis como la que estamos viviendo. Y quiero también otra vez reiterar que entiendo el desahogo y el enojo de muchos argentinos que me expresaron en las PASO a través de su voto, el cansancio de nadar contra la corriente de hace mucho tiempo, y especialmente, muy especialmente el último año y medio, que fue muy duro para todos. Como presidente me hago cargo de lo que está ocurriendo, por eso estoy acá. Porque mi misión, mi único objetivo es poder llevarles tranquilidad. Y para eso estoy tomando las medidas e implementando todas las herramientas que hacen falta para reducir la incertidumbre y resolver esos problemas que afectan el día a día, que impactan en los precios, en los salarios, en la capacidad de llegar a fin de mes. Tengo la responsabilidad de liderar este país hasta que logre la calma y podamos tener las certezas que hoy no tenemos en esta coyuntura. Mis intenciones no son egoístas, jamás los han sido. Son pensadas más allá de cualquier especulación personal, buscando lo mejor para todos. Cuando asumió el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, le pedí que se ocupara de esta crisis para que esta crisis no haga sufrir más a los argentinos, que hoy sienten que ya no tienen más espalda para soportar todo esto. Por eso estamos focalizados en lograr reducir el impacto de la inflación y la incertidumbre que afecta el bolsillo de los argentinos. Y por eso también ayer
el ministro planteó medidas que buscan reducir este riesgo. Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, sin especular. Jamás he especulado. Eso significa no patear los problemas para adelante. Y esta decisión surge de haber escuchado a los propios y a la oposición, porque creo que es fundamental, que es necesario encontrar acuerdos entre todos. Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones. Y que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente, pero nunca depende solo de un gobierno. Todos los que ocupamos de una u otra manera el rol de liderazgo en nuestro país, sabemos el peso que tiene cada paso que damos y cómo incide en el presente y en el futuro de los argentinos. Y también sabemos muy bien qué hacer para incidir que ese presente y ese futuro sean los más tranquilos y ordenados posibles. Todos debemos aprender a pensar en el país en el largo plazo y colaborar para que exista una institucionalidad democrática que permita su desarrollo. Está en nuestras manos contribuir a esa tranquilidad, sin generar miedo ni desconcierto, sino un clima de paz y de encuentro. Está en nuestras manos generar ese diálogo y esa cooperación que necesitamos para vivir mejor, para tener una mejor democracia, para encontrarnos y trabajar juntos. Bueno, a ver, ¿qué intenta transmitir Mauricio Macri con este mensaje, José? ¿Cómo lo has visto? Lo que pasa es que acá hay un planteo del tipo, está todo bien, y hubo un problema generado por una elección, como si él no tuviera nada que ver con el mecanismo del diseño institucional de las PASO, y con lo que en todo caso dicen otras personas. O sea, esta idea de no hay ningún problema y es solamente un problema comunicacional de, en todo caso, un candidato opositor o el que sacó más votos en una elección. O sea, desconocimiento de que la crisis es real, es institucional, existía, es una crisis económica que venía de antes de las elecciones y que venía siendo tapada y que en todo caso ahora explotó en un nuevo capítulo. El presidente intenta asociar el fracaso económico al triunfo opositor. Julián, ¿cómo estás? Julián Sicari, economista. ¿Lo ves de esa manera? Bueno, sí, es un poco la estrategia de Macri histórica de responsabilizarse, ¿no? Todo el tiempo echándole la culpa, ya sea a la gestión anterior y ahora a la probable gestión futura. Igualmente, acá coincidimos que la crisis no explotó ahora, viene explotando desde principios de 2018, cuando se quedaron sin financiamiento externo, y lo que estamos viendo es una tragedia en cámara lenta, donde todo el tiempo hay desestabilizaciones cambiarias del riesgo. Pensemos que ya hace casi un año, se cumple creo mañana, fue el video de 1 minuto 30, donde Macri le dijo a los mercados, quédense tranquilos, yo tengo todo cerrado un paquete con el fondo, y el dólar pasó de 30 a más de 40 pesos. Y ahí no le podía echar la culpa a Alberto Fernández, a Cristina, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que la estrategia, toda la estrategia global del macrismo desde que comenzó, fue una estrategia que dependía esencialmente del endeudamiento externo. Cuando se cortó ese endeudamiento a fines de 2017, principios de 2018, ahí es cuando se pegó la piña y está como tratando de hacer los aterrizajes de emergencia. Pensó que con la plata del fondo iba a llegar, pero sin embargo no le alcanzó y bueno, y ahora lo que pasa es que han sostenido con todo atado con alambre, con tasas de interés altísimas, con un manejo muy responsable de las reservas y con desembolsos sistemáticos. Ahora, me contaban, María, sí, el otro día, y creo que lo conversamos con vos, el Fondo Monetario Internacional vino exclusivamente para entrevistarse con Alberto Fernández. Esta reunión no estaba programada para reunirse FMI Gobierno, sino que Roberto Cardarelli vino directamente para entrevistarse con Alberto Fernández. ¿Esto es así? Sí, de hecho no tiene el formato de una misión técnica de revisión de las metas y las pautas comprometidas entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que se puede denominar, si queremos inventar una jerga nueva en este caso, sería una suerte de misión exploratoria de quien todos los sondeos, las primarias y las encuestas posteriores se indican como muy probable próximo presidente de la Nación. De hecho, vos fijate que la actividad central y que concitó la atención de todos
los argentinos y también el Fondo Monetario Internacional fue la reunión que hubo entre la misión del fondo, justamente, de Roberto Cardarelli y Alejandro Werner, con Alberto Fernández y su equipo de campaña. Es decir, también era natural, o en un sentido era comprensible, que no surgiera de esta visita una conclusión respecto del desembolso de 5.400 millones de dólares. Venían a ver si se iba a portar bien o mal Alberto Fernández. Ahora, José, sabemos que las calificadoras de riesgo estuvieron reunidas y te pregunto qué calificación le van a dar a la Argentina. Se habló de default selectivo, Sí. posiblemente. Es posible, como decíamos al principio, es un hecho que estamos en el marco de un default técnico de una parte de la deuda, que es verdad, que todavía es una parte menor, pero como bien señalaba Julián, esto es un paquete en capítulos, es muy probable que aparezca esta definición. Ahora, tengamos en claro, y Julián es un experto en el análisis de la crisis del 2001, a mí esto me hace acordar mucho a, los memoriosos nos acordamos, cuando Domingo Cavallo asumió en el mes de marzo y prácticamente todas las semanas, me acuerdo que lo hacía el viernes, hacía un discurso y parecía que cambiaba las reglas de juego y que esas decisiones de ese viernes eran las que definitivamente nos permitían salir de la crisis. Y lunes o martes volví a ver otra corrida, otro episodio, y volvíamos otra vez, y así fuimos de salto en salto hasta llegar a ese momento final. Porque acá hay algo que es muy importante. ¿Viene o no viene la plata, no? El Fondo Monetario está haciendo un atronador silencio alrededor de eso. El comunicado de ayer del Fondo es terrible. Termina diciendo: nos estamos viendo, ¿no? Parecería que como cuando alguien va a una entrevista de trabajo y no, en vez de decirle en que no, le dicen, bueno, bárbaro, nos estamos viendo. Peor, no es hablemos, es deja, yo te llamo, no me Claro, llames, yo te llamo. Es terrible. Estamos Entonces, hablando de un Fondo Monetario Internacional que nunca en su historia hizo un préstamo tan grande, tan abultado. Sí. José, a ver, Julián. Sí, eso ni hablar. Acá, aparte el FMI quemó los papeles de sus comportamientos y su propio estatuto de toda la historia. O sea, nunca se comportó tan mal. El estatuto del fondo prohíbe taxativamente que el fondo dé desembolsos para financiar fuga de capitales. En caso de turbulencias financieras, el fondo dice que tiene que pedirle a los países que pongan algún tipo de control de capitales, o lo que nosotros acá llamamos cepo, y a Macri no se lo dio. Lo único que hizo con ese desembolso el macrismo fue o posponer los problemas de la deuda, que ya cada vez era más claro que no iba a poder pagar, o financiar la fuga de capitales. Incluso hoy, que está el riesgo país en torno a los 2.200 puntos, si uno compara la dinámica del riesgo país en 2001, a fines de agosto del 2001, el riesgo país estaba en 1.400 puntos. O sea, hoy está casi un 50% por arriba. O sea que el riesgo financiero es mucho más alto del 2001. Ayer se remarcaba la conferencia de la CUNSA, se remarcaba que los primeros minutos de ese anuncio tuvo un fuerte contenido político. Y después habló de las medidas económicas. ¿Por qué, José? Yo creo que la CUNSA hace un poco de equilibrio entre el decir lo mismo que está diciendo Macri en este escenario electoral y por otro lado tener que tratar de hablar seriamente hacia los mercados y por lo tanto tratar de que sus medidas tengan algún efecto concreto de confianza hacia los mercados. O sea, a ver, la lectura que hacen inversores institucionales, el establishment económico internacional frente a lo que dice Macri está diciendo pavadas. Esto es así, no le creen nada. Ahora, hay un equipo económico que sí tiene que jugar de verdad. O sea, efectivamente la CUNSA cada vez que hace una jugada trata, es la segunda que hace en apenas menos de 10 días que está, trata de con eso lograr algún tipo de estabilización. No lo está logrando, esto es muy importante, no lo está logrando. Bueno, estamos muy interesados por saber los detalles de la reunión de la mesa de enlace del campo con Alberto Fernández. La mesa de enlace, se trasladó a las oficinas de Alberto Fernández.